Bueno, ahora vamos a seguir con otro tema y vamos a ver en esta unidad lo que es la hemostasia. Vamos a ver la fisiología, la parte normal de lo que es el sistema hemostático. Y nosotros podemos definir a la hemostasia como un conjunto de mecanismos que la función que tienen es, primeramente, prevenir la eliminación o las pérdidas de sangre cuando tenemos lesiones a nivel de los vasos sanguíneos. Formar un tapón que evite la presencia de una hemorragia excesiva, pero también que ese tapón no crezca excesivamente para que tape la luz del vaso y además cuando el endotelio haya sido recuperado, eliminarse ese tapón para mantener la fluidez dentro del vaso sanguíneo. Dentro de este sistema de hemostasia participan varios mecanismos. Por un lado, el endotelio, las células, las plaquetas, el sistema de coagulación y el sistema fibrinolítico. Estos dos sistemas con sus sistemas reguladores, con sus sistemas inhibidores y activadores. Dentro de la hemostasia, nosotros la podemos dividir en hemostasia primaria, en donde participa el endotelio de los vasos y las plaquetas, que de la interacción de ellos se va a generar un primer tapón, que es el tapón plaquetario. Y luego tenemos la hemostasia secundaria, en donde van a participar el sistema de coagulación para formar un tapón final, que es el tapón hemostático. Entonces ahora vamos a ver cómo todos estos sistemas interrelacionan entre sí para formar ese tapón hemostático para evitar las hemorragias. Vamos a empezar por la hemostasia primaria y vamos a ver el endotelio. El endotelio, una célula endotelial sana, tiene una función de tromboresistencia. La célula endotelial sana secreta y expresa moléculas para inhibir la adhesión y la agregación plaquetaria y también para inhibir o degradar factores activados que forman parte del sistema de coagulación. El sistema o la célula endotelial, perdón, va a expresar, por ejemplo, por un lado, glicosaminglicanos, que estos glicosaminglicanos van a potenciar inhibidores de los factores activados de la coagulación. También va a expresar el inhibidor del factor tisular, que también va a inhibir lo que es la iniciación del sistema de coagulación. Expresa trombomodulina, que actúa como receptor para la trombina, y la trombina lo que unida a esta trombomodulina activa a una proteína C que junto a una proteína S también inactiva factores de la coagulación activados. Y por otro lado, la célula endotelial sana secreta un activador del plasminógeno, de modo que el plasminógeno se convierta en plasmina y degrade cualquier molécula de fibrina que llegue a una célula endotelial sana. Además, el endotelio secreta prostaciclinas, el endotelio sano, prostaciclinas, que son vasodilatadoras, son antiagregantes plaquetarios, óxido nítrico, que también es un vasodilatador, y también secreta ADPasas, que van a degradar ADP porque el ADP es un activador plaquetario. Entonces, la célula endotelial sana lo que hace es evitar la activación de las plaquetas, la eliminación de la fibrina y la eliminación de factores activados de la coagulación. Por otro lado, cuando se produce la lesión, el endotelio activa o adquiere, perdón, propiedades procoagulantes. Un endotelio lesionado lo que va a hacer es expresar, por un lado, moléculas de adhesión, moléculas que van a permitir la adhesión de las plaquetas para iniciar lo que es la formación de ese tapón plaquetario. Y también va a expresar moléculas del subendotelio, como son el colágeno, el factor de von Willebrand, y también el endotelio lesionado va a expresar el factor tisular, que es el que va a iniciar
el sistema de coagulación. Y además va a secretar inhibidores de la fibrinolisis para evitar que se active la fibrinolisis y favorecer la formación del tapón hemostático final. ¿Cuáles son esas moléculas de adhesión que expresa? La fibronectina, la laminina, la vitronectina. Estas moléculas de adhesión, como les dije, participan en lo que es la adhesión plaquetaria, pero también van a participar de esa adhesión el colágeno, que expresa el subendotelio, y un factor que se denomina factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es muy importante porque no solo lo expresa el tejido conectivo subendotelial, sino que también lo sintetiza el endotelio y lo libera a circulación. El factor de von Willebrand también lo tenemos en el plasma y también es sintetizado por los megacariocitos, por lo tanto también se encuentra dentro de los gránulos de las plaquetas. El factor de von Willebrand es una molécula, es una macromolécula, es un multímero que está formado por la unión de miles de monómeros y cada monómero tiene diferentes sitios de unión. Por un lado, tiene un sitio de unión al colágeno, o sea que se puede unir al colágeno que expresa el subendotelio y de ese modo fortalecer la adhesión del colágeno a las plaquetas cuando el endotelio se ha lesionado. También presenta un sitio de unión a una glicoproteína plaquetaria que es la glicoproteína 1B, que a través de esta unión también se va a unir estas glicoproteínas que expresan la plaqueta y va a participar en la adhesión plaquetaria. Pero además, el factor de von Willebrand presenta un tercer sitio de unión a una segunda glicoproteína plaquetaria que es la glicoproteína 2B3A. Y este factor de von Willebrand va a participar a través de esta unión en lo que es la agregación de las plaquetas. Y por último, el factor de von Willebrand que tenemos circulando en el plasma, la función que tiene es unirse al factor 8 de la coagulación. Entonces forman un complejo, factor de von Willebrand, factor 8, y la función que tiene al formar este complejo es proteger al factor 8 de la degradación de proteasas que pueden aparecer en el plasma. Esto es lo que permite que el factor 8 se mantenga en niveles adecuados, circulantes, y cuando sea necesario esté disponible para el sistema de coagulación y se llegue a una correcta formación de la fibrina. Entonces, este factor de von Willebrand, que si bien está en el plasma, también está dentro de los gránulos de las plaquetas y va a participar en lo que es los mecanismos de agregación en el plasma, protegiendo el factor 8 y el que está expresado a nivel del subendotelio en lo que es la adhesión plaquetaria. Vamos a ver las plaquetas. Las plaquetas también forman parte de la hemostasia primaria y ya sabemos, las plaquetas son células que tienen una vida media aproximadamente de 10 días. Cuando termina esa vida media son captadas por el vaso, son células anucleadas y su función principal es formar ese tapón inicial que es el tapón plaquetario. Estructuralmente, la plaqueta tiene una membrana plasmática, en donde esa membrana plasmática está formada, obviamente como todas las membranas plasmáticas, por fosfolípidos, pero los fosfolípidos de las plaquetas tienen una distribución asimétrica también. A nivel de la capa externa tenemos esfingomielina, mientras que en la capa interna tenemos fosfatidilcerina y fosfatidilinositol. La plaqueta, cuando está en reposo, tiene esta distribución de fosfolípidos. La fosfatidilcerina siempre se encuentra
hacia la capa interna, tomando contacto con el citoplasma. Y otros fosfolípidos que pueden estar, o que puede haber de importancia, es la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina, pero estas se encuentran distribuidas en ambas capas, tanto en la capa externa como en la capa interna. ¿Por qué es importante esta distribución? Porque cuando la plaqueta se activa para producirse la agregación plaquetaria, se produce una redistribución de estos fosfolípidos. La fosfatidilcerina que se encuentra en la cara interna, cuando la plaqueta se activa, pasa a través de ese movimiento de flip-flop que tienen los fosfolípidos hacia la cara externa. Y cuando está en la cara externa, vamos a ver que le da a la plaqueta una actividad más procoagulante. Participa en lo que es la activación de los factores de la coagulación. Por lo tanto, la fosfatidilcerina es uno de los fosfolípidos más importantes porque cuando está en reposo tiene que estar hacia la cara interna. Cuando la plaqueta se activa, se ubica hacia la capa externa de la membrana plasmática. ¿Qué más encontramos? ¿Qué otras estructuras importantes? Receptores no glucoproteicos. Se denominan así para diferenciarse de otras moléculas como son las glicoproteínas. Los receptores glucoproteicos están asociados a proteína G y actúan como receptores para moléculas activadoras de las plaquetas, como son para el ADP, para la adrenalina, para la trombina, para el tromboxano A2. Estos receptores, cuando se unen a sus activadores, van a desencadenar una cascada de reacción hacia el interior celular y van a llevar señales para producir la activación de la plaqueta. Y por último tenemos a nivel de la membrana las glicoproteínas, que estas glicoproteínas también van a participar en lo que es la adhesión de la plaqueta a la superficie vascular dañada, como son, por ejemplo, el receptor de vitronectina, la glicoproteína 1A2A que se une al colágeno, la glicoproteína 1C2A que se une a la fibronectina, que son moléculas que expresan el endotelio dañado, la glicoproteína 1B95 que se une al factor de von Willebrand que expresa el subendotelio. Todas estas moléculas participan en la adhesión. Pero hay una glicoproteína muy importante que es la glicoproteína 2B3A, que esta es la que va a participar en el proceso de agregación. Otra estructura importante es que debajo de la membrana las plaquetas presentan un sistema de microtúbulos que están formados por actina y una proteína que se denomina tubulina. Este sistema de microtúbulos es lo que le da a la plaqueta su forma discoide cuando está en reposo. Y es el que la actina es una proteína contráctil, que es la que va a activar todo este sistema de microtúbulos y que va a permitir que cuando la plaqueta se active, cambie de forma, emita pseudópodos y aumente su superficie de contacto a nivel de la membrana. Además, las plaquetas tienen un sistema tubular denso, que este sistema tubular denso se encuentra en el citoplasma y la función de este sistema es regular los niveles de calcio intracitoplasmáticos. Y por último, tiene un sistema tubular abierto que son como invaginaciones de la membrana hacia adentro de la plaqueta y que la función que tienen, por un lado, es aumentar la superficie de las plaquetas, pero además este sistema tubular abierto es lo que permite que los otros componentes, que son los gránulos que contienen las plaquetas, que son los gránulos alfa y los gránulos densos, cuando la plaqueta se active, estos gránulos se acercan a este sistema tubular abierto y se produce la secreción del contenido de estos gránulos hacia el exterior. Entonces, la estructura de la plaqueta es muy importante
para que se pueda producir una función plaquetaria normal. ¿Qué tenemos dentro de los gránulos? Dentro de los gránulos densos tenemos ADP, ATP, que son activadores de plaquetas. Tenemos serotonina, que es la serotonina, cuando es secretada de la plaqueta, va a ir a actuar a los vasos y va a contribuir a la vasoconstricción. Y dentro de los gránulos alfa tenemos proteínas que van a participar en lo que es la agregación plaquetaria, como por ejemplo fibrinógeno y factor de von Willebrand. Y también proteínas que van a fortalecer la adhesión, como la fibronectina y la vitronectina. Factores de crecimiento, como el factor derivado de las plaquetas y el factor 4 plaquetario, que van a ir a actuar hacia el endotelio y van a estimular lo que es la reparación del endotelio. Y también en los gránulos alfa tenemos factor 5 y factor 12 que forman parte del sistema de coagulación y además tienen una proteína S que forma parte de lo que es la inhibición de la regulación. Entonces las plaquetas también aportan con la liberación del contenido de sus gránulos para su propia agregación, para el restablecimiento del endotelio y para factores que forman parte de la coagulación, pero también factores que forman parte de la regulación de ese sistema de coagulación. Y por último, también las plaquetas tienen lisosomas, tienen enzimas hidrolíticas, que dentro de estos lisosomas, bueno, degradan todo lo que es moléculas que no son necesarias para las plaquetas. ¿Cómo participan las plaquetas? Cuando el endotelio se lesiona, ya dijimos, expone sus moléculas de adhesión y también expone el colágeno y el factor de von Willebrand. Entonces las plaquetas que están en su estado de reposo y que están cerca del vaso lesionado, van a reconocer estas moléculas a través de sus glicoproteínas y se va a producir la adhesión de las plaquetas. Se va a formar una primera monocapa sobre ese endotelio lesionado. El colágeno se va a unir principalmente a través de la glicoproteína 1B2A, de la glicoproteína 6 y la glicoproteína 4. Y el factor de von Willebrand, que está en el subendotelio, se va a unir a la glicoproteína 1B95 que expresa la plaqueta. Las otras moléculas de adhesión también se van a unir a glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria y se va a producir el primer proceso, la iniciación de la formación del tapón plaquetario, que es la adhesión de la plaqueta al endotelio. ¿Qué va a producir esto? La unión entre estas glicoproteínas a esas moléculas que expresa el endotelio va a generar que se activen dos enzimas adentro de la plaqueta. Por un lado se va a activar la fosfolipasa C, que esta fosfolipasa C va a actuar sobre el fosfatidilinositol y va a generar dos intermediarios. Por un lado va a generar inositol trifosfato, que este inositol trifosfato va a ir a actuar sobre el sistema tubular denso y va a generar la liberación de calcio hacia el citoplasma. ¿Qué va a producir ese aumento de calcio citoplasmático? Por un lado, va a activar las proteínas de los microtúbulos, principalmente la actina. Entonces se va a producir la contracción y el cambio de conformación de la plaqueta. Va a dejar de ser una célula discoide que va a emitir pseudópodos y va a cambiar su forma, ¿no? Va a aumentar su superficie de contacto, la plaqueta. Y por otro lado, va a estimular ese calcio la secreción del contenido de los gránulos densos y de los gránulos alfa hacia el exterior, hacia el plasma, hacia la circulación. Y en tercer lugar, ese cambio conformacional que tiene la plaqueta va a producir también una redistribución de los fosfolípidos. Esa fosfatidilcerina que antes estaba en la capa externa
externa, ahora va a pasar a la, perdón, la capa, estaba en la capa interna, ahora va a cambiar y va a pasar hacia la capa externa, generando una superficie. Esta fosfatidilcerina le va a generar que esa plaqueta que ahora ya está activada genere una superficie que permita la activación de los factores de la coagulación. Por eso las plaquetas activadas, vamos a ver que son las que permiten la activación de los factores con la consiguiente formación de la fibrina. Por otro lado, se va a activar la fosfolipasa A2, en donde se va a liberar ácido araquidónico, que por acción de la ciclooxigenasa se va a generar prostaglandinas y finalmente por acción de la tromboxano sintetasa se va a generar tromboxano A2. ¿Qué va a hacer la tromboxano A2? Va a estimular la secreción granular hacia el exterior, o sea que esos gránulos lleguen hacia el sistema tubular abierto y liberen su contenido hacia el exterior. Lo que me faltó decirles, el segundo intermediario de la fosfolipasa C es el diacilglicerol. El diacilglicerol lo que hace es activar una proteína quinasa C que va a fosforilar proteínas y que va a hacer lo mismo que el tromboxano A2, estimular la secreción del contenido de los gránulos, tanto alfa como densos. Entonces, la plaqueta no solo va a cambiar su conformación, va a cambiar la composición de los fosfolípidos de membrana, sino que también va a liberar el contenido de sus gránulos hacia el exterior. Y otra acción que tiene el tromboxano A2 es que va a ir a actuar sobre la glicoproteína 2B3A y le va a producir un cambio conformacional, produciendo la activación de esta glicoproteína. La activación de esta glicoproteína es lo que va a permitir el tercer paso, que es la agregación plaquetaria. Además, el contenido de esos gránulos, que es liberado hacia el exterior, como por ejemplo el ADP, el colágeno, un factor activador de plaquetas, pero también por acción de la noradrenalina, la trombina, estos van a ir a actuar sobre receptores de las plaquetas que se encuentran cercanas y van a producir el mismo mecanismo. A través de la proteína G se va a activar de nuevo la fosfolipasa C, la fosfolipasa A2, generando en esas segundas plaquetas la activación, la liberación del contenido de los gránulos y el cambio conformacional de la glicoproteína 2B3A. Esto que va a generar que se genere una primera capa de plaquetas que ya están activadas, las que están adheridas al endotelio, pero que se produzca la activación de las plaquetas que están cercanas, y al tener ese cambio conformacional y la activación de esta glicoproteína 2B3A, es que estas glicoproteínas van a unir fibrinógeno y factor de von Willebrand, que es secretado por las mismas plaquetas, y se va a producir la unión de entre ellas, produciendo la agregación plaquetaria. Y así el trombo plaquetario va a ir creciendo para ir conteniendo esa hemorragia a nivel del vaso lesionado. Esta agregación plaquetaria es regulada, por un lado, por el flujo sanguíneo, porque, por ejemplo, en las arterias, donde el flujo sanguíneo tiene una velocidad mayor, obviamente arrastra con mayor velocidad las plaquetas, entonces eso hace que el tapón plaquetario no crezca hasta tapar la luz del tubo, del vaso, perdón. Y por otro lado, esta agregación plaquetaria también es regulada por la célula endotelial sana, que se encuentra cercana a las células que están lesionadas. Las células del endotelio sano que están limitando la lesión también pueden, hasta el nivel del ácido araquidónico, formar prostaciclinas.
la célula endotelial sana, cercana, forma prostaciclinas, que es un vasodilatador para contrarrestar la vasoconstricción que se genera, o sea, que no haya una vasoconstricción exagerada, y por el otro lado, las prostaciclinas I2 también es un inhibidor de la agregación plaquetaria. De ese modo, el endotelio también ayuda a regular a que la agregación plaquetaria no sea exagerada. Y este mecanismo del ácido araquidónico es donde actúa el ácido acetilsalicílico y los AINES, inhibiendo lo que es la activación y la agregación de las plaquetas. Entonces, nosotros, la hemostasia primaria, entre lo que es el endotelio lesionado y la plaqueta, se va a producir una adhesión, una activación de la plaqueta, activación de más plaquetas, llevando finalmente a la formación de ese tapón plaquetario, el cual todavía es inestable y tiene que ser reforzado a través de la hemostasia secundaria, y que es ahí donde participa el sistema de coagulación.